Hola gente de YouTube, aquí estamos con un nuevo video en nuestro canal y quería aprovechar la oportunidad para invitarlos a que se suscriban al canal dando clic en la barra de suscripción, que activen la campanita para que les lleguen notificaciones de los videos nuevos, que apoyen los videos dándole un like, que nos dejen un comentario y que compartan los videos para que seamos cada vez más en esta comunidad. En el video de hoy vamos a hablar de la terminación del contrato de trabajo, vale decir de los finiquitos. Los finiquitos se encuentran regulados en el Código del Trabajo entre los artículos 159 y 178. Pero antes de eso hay que tener claro otros artículos. Para poder comprender de mejor forma vamos a irnos por esta guía que tiene 9 puntos y en las que aparece ordenado todo el concepto de finiquitos. Por ejemplo, en el punto número 1 tenemos qué es lo que pasa con la remuneración al término de la relación laboral, y en el artículo 63 bis se nos habla de que en caso de término del contrato de trabajo, el empleador está obligado a pagar todas las remuneraciones en un solo acto al momento de extender el finiquito, pero deja algún margen para poder acordar fraccionamiento de pago. Eso quiere decir, por ejemplo, que en nuestra liquidación de sueldo que vamos a usar acá, con un sueldo base de 924.414 y un líquido de 1.175.055, equivalentes al mes de noviembre de 2020, y cuya fecha de término de relación laboral va a ser noviembre de 2020, el día 30 de noviembre, esta liquidación de sueldos de noviembre se paga íntegra, debe estar depositada en el banco y ese va a ser el último pago por remuneraciones que va a tener el trabajador en la empresa y se le va a hacer el finiquito aparte. En el artículo 60 se nos habla de qué es lo que pasa con la remuneración en caso de fallecimiento del trabajador. En caso de fallecimiento del trabajador, la remuneración será pagada por el empleador a la persona que se haga cargo de los funerales hasta la concurrencia del costo de estos mismos. Luego, en el punto número 2, tenemos que ver cuáles son las causales de término de la relación laboral. Tenemos las del artículo 159, que son por acuerdo de voluntades, fuerza mayor, plazos o voluntades del trabajador. El 159.1 habla del mutuo acuerdo de las partes. En este, como les digo, se pagan las vacaciones y se paga una indemnización voluntaria que debe pagar un impuesto. Obviamente cuando hay un mutuo acuerdo de las partes es porque acuerdan terminar la relación laboral tanto trabajador como empleador. Luego en el número 2 tenemos la renuncia del trabajador dando aviso a su empleador con 30 días de anticipación a lo menos, cosa que no se hace mucho en realidad. La renuncia del trabajador es como inmediata, apenas trae la carta, el trabajador inmediatamente ya se entiende que está renunciando. En este caso el trabajador trae este modelo de renuncia voluntaria que yo les estoy mostrando acá, que es el de la dirección del trabajo. Ustedes bajan en la dirección del trabajo este modelo en Word y esta carta debe estar con root, firma del trabajador y además estar notariada, llevar el timbre del notario, debe ser ratificada ante notario. Luego en el número 3 tenemos la muerte del trabajador. La muerte del trabajador no obliga al empleador a pagar ninguna indemnización, pero tampoco le prohíbe acordar algún tipo de indemnización voluntaria, obviamente pagando el impuesto correspondiente. En el número 4 tenemos el vencimiento del plazo convenido en el contrato. Esto corresponde a los contratos a plazo fijo. Cuando el contrato a plazo fijo el empleador no te lo quiere renovar y se vence el plazo, él te entrega la carta en donde te comunica que no te va a renovar el contrato y que se termina la relación laboral porque se vence el plazo convenido en el contrato. Aquí también se habla de que la duración del contrato a plazo fijo no puede exceder de un año. Vale decir, el empleador puede en el plazo de un año renovarte una vez el contrato. Tú entras a la empresa, dentro del plazo de un año él te puede contratar, por ejemplo, por 6 meses, renovarte una vez por 6 meses más y ya en la segunda vez tiene que decidir si no te va a renovar el contrato o si te va a pasar a contrato indefinido. Eso ya tiene que decidir. Aquí se habla de que el trabajador que hubiera prestado servicios discontinuos en virtud de más de 2 contratos a plazo durante 12 meses o más en un periodo de 15 meses contados desde la primera contratación se presumirá legalmente que ha sido contratado por una duración indefinida. También se habla de que hay que tener mucho cuidado para las personas que contratan de contar los días en el calendario cuando se le hace un margen de fechas para el contrato a plazo fijo, porque se habla de que el hecho de continuar el trabajador prestando servicios con conocimiento del empleador después de expirado el plazo lo transforma en contrato de duración indefinida. Hay que tener ojo con las fechas, ¿ok? Igual efecto producirá la segunda renovación de un contrato de plazo fijo. Luego tenemos la conclusión o trabajo o servicio que dio origen al contrato, en el punto número 5. Esto es para los contratos por obra o faena y ahí se debe pagar una indemnización. Se debe pagar una indemnización por la terminación del contrato por obra o faena.
Luego tenemos el número 6, el caso fortuito o fuerza mayor. Tenemos también las del artículo 160, que son todas las causales imputables al trabajador por las transgresiones que éste cometa, obviamente comprobadas por el empleador. Luego, a partir de ahí, comienzan las causales del artículo 160 que tienen que ver con transgresiones imputables al trabajador. Comienza diciendo que el contrato termina sin derecho a indemnización alguna cuando el empleador le ponga término invocando una o más de las siguientes causales. Número 1. Alguna de las conductas indebidas de carácter grave debidamente comprobadas que a continuación se señalan. Falta de probidad del trabajador en el desempeño de sus funciones. B. Conductas de acoso sexual. C. Vías de hecho ejercidas por el trabajador en contra del empleador o cualquier otro trabajador. D. Injurias proferidas por el trabajador al empleador. E. Conducta inmoral del trabajador que afecta a la empresa. F. Conductas de acoso laboral. Luego, en el punto número 2, habla de las negociaciones que ejecuta el trabajador dentro del giro del negocio y que hubieran sido prohibidas por escrito en el respectivo contrato o en el reglamento interno de la empresa. O sea, el trabajador no puede vender cosas en el trabajo, no puede vender nada si es que está prohibido obviamente en su contrato y en el reglamento interno. Después, en el número 3, habla de algo muy importante: la no concurrencia del trabajador a sus labores sin causa justificada durante 2 días seguidos, 2 lunes en el mes o un total de 3 días durante igual periodo de tiempo. Como pueden ver ahí, entonces, no se puede faltar 2 días seguidos, 2 lunes en el mes o 3 días en el mes, porque ahí te pueden despedir. Y obviamente todas las faltas tú tienes que justificarlas, tiene que haber una razón. La licencia, el certificado médico, que son las más comunes. Pero tiene que haber ahí un permiso por parte del empleador, ¿ok? Luego, en el número 4, habla del abandono del trabajo por parte del trabajador, entendiéndose por tal. Letra A, la salida intempestiva e injustificada del trabajador del sitio de la faena y durante las horas de trabajo sin permiso del empleador. Esto es cuando te arrancas del trabajo sin avisarle a nadie. En el punto B, la negativa a trabajar sin causa justificada en las faenas convenidas en el contrato. Luego salta el número 5, en donde habla de actos, omisiones o imprudencias temerarias que afecten la seguridad o el funcionamiento del establecimiento o de los trabajadores o la salud de estos. En el número 6 habla del perjuicio material causado intencionalmente en instalaciones, maquinarias y herramientas. En el número 7 habla del incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato. Tenemos también las causales del artículo 161, que son las necesidades de la empresa y el desahucio escrito del empleador. Las necesidades de la empresa deben ir justificadas por el empleador porque son para los trabajadores normales, para los que tienen jornada de trabajo. El desahucio escrito es más para los que tienen artículo 22, para los trabajadores de confianza. Se habla del despido por necesidades de la empresa. Este despido debe tener una justificación que tenga que ver con causas derivadas de la racionalización o modernización de los servicios, bajas en la productividad, cambios en las condiciones del mercado o de la economía, y todas estas causas deben estar anotadas en el finiquito respectivo. Debe ir explícitamente anotado en el finiquito, en el documento, cuando se invoca la causal de necesidad de la empresa, por qué al trabajador lo están despidiendo. Se está reduciendo gente, cambió la situación económica y todo eso. Luego, en el segundo párrafo, habla de los trabajadores que tengan poder para representar al empleador, tales como gerentes, subgerentes, agentes o apoderados, y que tengan facultades generales de administración. A estos trabajadores se les puede despedir con el desahucio escrito del empleador, que es en el fondo igual que las necesidades de la empresa, pero sin tener un motivo, sin tener que justificar, sin tener que dar un motivo aparente, solamente por pérdida de confianza a estos trabajadores que representan al empleador. Luego, en el siguiente párrafo, habla de que las causales señaladas en los incisos anteriores no pueden ser invocadas para trabajadores que tengan licencia por enfermedad común, accidente de trabajo o enfermedad profesional. En el 161 bis se habla de que la invalidez declarada, total o parcial, no es causa para el término del contrato. En el número 3 vamos a ver las formalidades para comunicar el término de la relación laboral. El artículo 162 establece los plazos de comunicación según las distintas causales en caso de que el empleador despida al trabajador, no le renueve contrato o haya un caso de fuerza mayor. Se habla de las formalidades que tiene el contrato de trabajo. Se dice que si el contrato termina de acuerdo con los números 4, 5, 6 del artículo 159, o si el empleador le pusiera término por cualquier causal del 160, debe comunicarlo por escrito al trabajador personalmente o por carta certificada enviada al domicilio señalado en el contrato y expresando las causales invocadas o hechos en que se funde. Esta comunicación se entrega dentro de los 3 días hábiles siguientes al de la separación del trabajador. En el caso de la fuerza mayor pone un plazo de 6 días. Habla de que también debe enviarse copia de esto a la inspección del trabajo.
Luego en el siguiente párrafo habla de que cuando se invoque la causal primera del 161, vale decir las necesidades de la empresa, se debe avisar con 30 días de anticipación, pero sin embargo se habla de que no se requerirá esta anticipación cuando el empleador pague al trabajador la indemnización sustitutiva del aviso previo, vale decir un mes más de sueldo en el finiquito. Aquí es donde nace la famosa indemnización por mes de aviso. En lo que respecta a este mismo párrafo habla de que la carta que tú le debes entregar al trabajador donde le avisas que va a terminar su relación laboral tiene que llevar el finiquito calculado y todos los montos que se le van a pagar. Se habla también del pago de las cotizaciones previsionales, que cuando el empleador despide al trabajador, cuando el empleador tiene la voluntad de despedir al trabajador, siempre debe demostrar con certificados respectivos el pago de las imposiciones. Si no, se puede invocar la ley Bustos, la cual dice que si no están pagadas las imposiciones, no se termina la relación laboral. Luego en el punto 4 tenemos los tipos de pagos legales asociados a cada causal. Tenemos el artículo 73 que nos habla del pago por vacaciones pendientes, por el feriado, que este se paga en todas las causales, porque las vacaciones son un pago aparte, es un pago que está por ley ordenado, que siempre debe existir, es un pago que se debe provisionar. Luego tenemos los artículos 161 y 162 que hablan de la indemnización sustitutiva de aviso previo o mes de aviso. Cuando se invoque la causal primera del 161, vale decir las necesidades de la empresa, se debe avisar con 30 días de anticipación, pero sin embargo se habla de que no se requerirá esta anticipación cuando el empleador pague al trabajador la indemnización sustitutiva del aviso previo, vale decir un mes más de sueldo en el finiquito. Luego tenemos el artículo 163 que habla de la indemnización por años de servicio. Se habla de que si el contrato hubiese estado vigente un año o más y el empleador le pone término por las causales del artículo 161, vale decir las necesidades de la empresa o el desahucio, deberá pagar al trabajador la indemnización por años de servicio que las partes hayan convenido individual o colectivamente. Luego en el segundo párrafo habla de que la indemnización por años de servicio tiene un tope de 11 años o 330 días de remuneración. Luego en el mismo artículo, el inciso 3, se habla de la indemnización por trabajos en obra o faena. Esa indemnización equivale a 2,5 días de remuneración por cada mes trabajado y se va a hacer de acuerdo al artículo 23 transitorio de este código. Luego en el artículo 163 bis se habla de lo que ocurre cuando el contrato de trabajo termina en caso de que el empleador fuera sometido a un proceso de liquidación, y a partir de ahí establece todos los procedimientos de esta liquidación y los pagos que hay que hacer a los trabajadores. Luego en el mismo artículo, en el inciso 5, se habla de los finiquitos para los trabajadores de casa particular. La indemnización de los trabajadores de casa particular es una indemnización a todo evento y según el punto A habla de que el empleador debe depositar un 4,11 de la remuneración mensual imponible en la AFP para pagar este finiquito a todo evento. El trabajador de casa particular, cuando es despedido por desahucio escrito del empleador. En los artículos 164 a 167 se habla de la indemnización a todo evento que se puede pactar posterior a llevar 6 años en la empresa, la cual se hace cotizando un 4,11% de las remuneraciones mensuales de la persona a partir de la fecha del acuerdo. Y esta indemnización a todo evento se puede pactar cuando ya se cumple el 6º año de relación laboral. En el 165 se habla de que en el caso de la indemnización a todo evento se debe depositar en la AFP el 4,11. Luego da algunas instrucciones para poder llevar a cabo este procedimiento. Y luego tenemos el artículo 178 que habla de las indemnizaciones voluntarias, del tratamiento tributario que se les debe dar porque estas indemnizaciones, como superan las 90 UF, deben pagar impuestos. Las indemnizaciones no constituyen renta para ningún efecto tributario. Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, cuando por terminación de funciones o de contrato de trabajo se pagaren además otras indemnizaciones a las precitadas, deberán sumarse a aquellas con el único objetivo de aplicarle los dispuestos en el 13 del artículo 17 de la Ley sobre Impuesto a la Renta a las indemnizaciones que no estén mencionadas en el inciso primero de este artículo. Vale decir, la indemnización por años de servicio, por ejemplo, tiene un tope de 90 UFs. Si tú le pagas más al trabajador de esa indemnización, se toma como indemnización voluntaria lo que exceda ese tope. Y en el caso de las indemnizaciones voluntarias que se pagan en el mutuo acuerdo de las partes, esas sí pagan impuestos. Eso es lo que habla el artículo 178. En el punto número 5 tenemos los reclamos del trabajador. El artículo 168 habla del reclamo por despido injustificado y los recargos en los finiquitos que deben existir en caso de que el juez falle a favor del trabajador.
se habla de la facultad que tiene el trabajador para considerar su despido como injustificado, los reclamos que puede hacer y las compensaciones en el finiquito que puede tener. En los artículos 169 y 170 tenemos el fraccionamiento del pago de finiquito y el reclamo por no pago de indemnización. En el párrafo número 4 se habla de que el finiquito o las indemnizaciones pueden pagarse en cuotas o fragmentadas, pero con los recargos a intereses correspondientes. En el artículo 171 tenemos el autodespido del trabajador, cuando se dice que si quien incurriera en las causales de los números 1, 5 o 7 del artículo 160 fuera el empleador, el trabajador podrá poner término al contrato y recurrir al juzgado respectivo. Obviamente el trabajador tiene que comprobar los hechos para que el juez le dé la razón. El artículo 172 habla de las bases de cálculo de la indemnización y del tope de 90 UFs que tienen. Se habla de que la última remuneración mensual comprenderá toda cantidad que estuviera percibiendo el trabajador por la prestación de servicios al momento de terminar el contrato, incluidas las imposiciones y cotizaciones de previsión o seguridad social de cargo del trabajador y regalías o especies avaluables en dinero, con exclusión de la asignación familiar, los pagos por horas extras o sobretiempo y beneficios o asignaciones que se otorgan de forma esporádica o por solo una vez en el año, tales como gratificaciones y aguinaldo de Navidad. También habla de las remuneraciones variables. Dice que la indemnización se calculará sobre la base del promedio percibido por el trabajador en los últimos 3 meses calendarios. Luego en el punto 7 tenemos el fuero laboral, que lo vamos a ver en mayor detalle en el artículo 174. Se habla de que aquellos trabajadores que tienen fuero laboral no pueden ser despedidos, no se les puede poner término al contrato sino con autorización previa del juez competente y de acuerdo a las normas vigentes. Luego tenemos el punto 8 que habla de la obligación de escriturar y de ratificar el finiquito ante ministros de fe establecidos. Eso sale en el artículo 177. Se habla de que el finiquito debe ser escriturado, que debe ser firmado por el interesado, por el presidente del sindicato o el delegado sindical respectivos, o que debe ser ratificado por el trabajador ante la inspección del trabajo. Se habla también de que el finiquito debe ser otorgado por el empleador y puesto su pago a disposición del trabajador dentro de los 10 días hábiles contados desde la separación del trabajador. Se habla también en ese mismo artículo que para los efectos de ministros de fe podrán actuar también un notario público de la localidad, que es lo más común, y llevar el finiquito a la notaría, el oficial de registro civil o el secretario municipal correspondiente. Luego en el siguiente párrafo se habla que los ministros de fe, en los casos de que el empleador despida al trabajador, debe ratificar el pago de cotizaciones con los certificados pertinentes. Y finalmente en el punto 9 tenemos la calidad de no renta de las indemnizaciones. Las indemnizaciones no son renta, ninguna de las que se pagan en los finiquitos, salvo que se consideren indemnizaciones voluntarias, vale decir que superen las 90 UF en sus bases de cálculo. En el artículo 178 se habla de que las indemnizaciones no constituyen renta para ningún efecto tributario. Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, cuando por terminación de funciones o de contrato de trabajo se pagaren además otras indemnizaciones a las precitadas, deberán sumarse estas a aquellas con el único objetivo de aplicarle los dispuestos en el 13 del artículo 17 de la Ley sobre Impuesto a la Renta a las indemnizaciones que no estén mencionadas en el inciso primero de este artículo. Vale decir, la indemnización por años de servicio, por ejemplo, tiene un tope de 90 UFs. Si tú le pagas más al trabajador de esa indemnización, se toma como indemnización voluntaria lo que exceda ese tope. Eso es lo que habla el artículo 178. Para calcular un finiquito por renuncia voluntaria, vamos a calcular lo que se tiene que calcular para todos los finiquitos, que es el feriado, las vacaciones. Entonces nosotros acá tenemos el finiquito con el nombre del trabajador, el RUT, y dijimos que íbamos a terminar la relación laboral el 30 de noviembre del 2020. Vamos a suponer que este trabajador entró el 1 de mayo del 2018 y que la causal va a ser renuncia voluntaria del trabajador. O sea, el trabajador nos trajo la carta y nosotros le vamos a hacer el finiquito con las vacaciones. Yo acá tengo esta liquidación de sueldo en donde puse todos los saberes que él está ganando al momento del término de la relación laboral. Como ustedes pueden ver acá, ¿cierto? Todo el sueldo base, la gratificación, el bono de responsabilidad, la colación y la movilización. Y en este caso le puse el promedio del variable de los últimos 3 meses que yo lo calculé acá, por un concepto de comisión y de semana corrida. Los últimos 3 meses por un total de 151.253. En los finiquitos por renuncia no aparecen todos los saberes. ¿Por qué? Porque la ley dice que para calcular las vacaciones solamente va el sueldo y el promedio del variable. Como podemos ver aquí en esta ordenanza de la Dirección del Trabajo, en el punto número 2 se habla de que la indemnización por concepto de feriado proporcional debe ser equivalente a la remuneración íntegra, que estará constituida por el sueldo,
por el promedio de lo ganado en los últimos 3 meses trabajados o bien por el sueldo más las remuneraciones variables percibidas en igual periodo, según se trate de dependientes sujetos a un sistema de remuneración fija, exclusivamente variable o mixto respectivamente, debiendo excluirse de la base de cálculo para determinar la referida indemnización, la gratificación o proporcional en su caso y las horas extraordinarias. Entonces, cuando ya tenemos los dos montos que tenemos que considerar, tenemos una base de 1.075.667. Cuando ya tenemos la base, vamos a calcular los días de vacaciones. Y esto es muy similar a lo que yo les enseñaba acá en los diagramas de cálculo de días de vacaciones. Pero lo vamos a hacer acá primero. Dijimos que esta persona entró el 1 de mayo del 2018, entonces al 31 de diciembre del 2018 él tiene 1,25 por 8, lo que equivale a 10 días, como el periodo 2018. Luego, en el periodo 2019, del 1 de enero al 31 de diciembre, tiene sus 15 días ganados. Luego, del 1 de enero del 2020 al 30 de noviembre del 2020, tiene 1,25 por 11 meses, que serían 3,75, y un total de 38,75 días. Según lo que tenemos en su registro de vacaciones, él tiene 20 días tomados. Vamos a poner los 20 días tomados, lo que nos da un saldo final de días hábiles de 18,75, igual que en su cálculo del diagrama. Luego, cuando tenemos los 18,75 días hábiles, vemos en el calendario que tenemos a nuestra derecha que la fecha de término va a ser 30 de noviembre y comenzamos a contar los 18 días hábiles a partir del 1 de diciembre. Tenemos en la primera semana 4 días hábiles. Después tenemos 4 días hábiles en la segunda, serían 8. Después tenemos 5 días hábiles en la tercera, que serían 13. Luego tenemos 4, que serían 17 en la siguiente semana. Y el día 18 sería el lunes 28 de diciembre. Cuando ya tenemos a partir del 1 y del 28 de diciembre, todo lo que está entre medio, que sean días inhábiles, tenemos que contarlo. Vale decir, el 25 y el 8 serían 2 días, más los fines de semana. 4, 6, 8, 10. Entonces serían 10 días inhábiles, lo que nos da un total de 28,75 días corridos, los cuales se deben utilizar para calcular el feriado. Entonces tomamos nuestra base, la dividimos por 30 y la multiplicamos por los 28,75 que trajimos acá en la celda de 28 y nos da un total de 1.030.848 como feriado proporcional para un finiquito por renuncia voluntaria. Este cálculo de vacaciones, como les digo, se hace para todos los finiquitos. Siempre se deben calcular las vacaciones. Una cosa importante es que todos los días que se te restan en el finiquito deben estar respaldados con el respectivo comprobante de feriado firmado. Comprobante de feriado no firmado equivale a día de vacación no tomado. Y ese es el finiquito por renuncia voluntaria calculado con vacaciones. Acá tenemos un modelo de finiquito, el cual debe quedar validado ante notario, y este es el que se entrega por renuncia voluntaria del trabajador. En el caso de la renuncia, recordemos que el trabajador es el que nos trae la carta de renuncia. Ahí está el monto a pagar y ahí está donde deben ir las firmas. De la misma forma en que calculamos el finiquito por renuncia voluntaria, tenemos este finiquito por vencimiento del plazo convenido en el contrato solo con el cálculo de vacaciones de 1.030.848. Total general del finiquito 1.030.848. Aquí tenemos la carta en la cual se le avisa al trabajador que no se le renovará contrato y se le despedirá por vencimiento del plazo convenido en el contrato, según el finiquito que hemos hecho recién. Acá tenemos el modelo de finiquito por vencimiento del plazo convenido en el contrato, en el cual solo pagamos vacaciones por 1.030.848. Vamos a calcular ahora el finiquito por necesidades de la empresa. Tenemos como siempre el nombre, el RUT, las fechas que habíamos acordado y la causal del 161.1 necesidades de la empresa. Tenemos en nuestro punto 1 de la ley laboral, en esta ordenanza, que se habla de que para determinar la indemnización por años de servicio y sustitutivas de aviso previo, la última remuneración mensual comprende toda cantidad que estuviera percibiendo el trabajador por la prestación de sus servicios al término del contrato, incluidas las imposiciones y cotizaciones previsionales a cargo del empleador y las regalías o especies avaluadas en dinero, debiendo excluirse para el cálculo los pagos de horas extras o sobretiempo y los beneficios o asignaciones que se otorguen de forma esporádica o por una sola vez al año, tales como las gratificaciones cuando son pagadas anualmente y los aguinaldos de Navidad. Vale decir, en nuestra base el sueldo va, la gratificación mensual también va, el bono fijo por responsabilidad también va, la remuneración del promedio de los variables también va y la colación y movilización también van. Hubo un tiempo en que salió un dictamen en donde decían que la colación y la movilización no iban en la base del finiquito y siempre ha habido como una discusión sobre si estas asignaciones van en la base del finiquito, pero al final siempre se ha resuelto en favor del trabajador. Por ende, acá nosotros tenemos una base de 1.426.907.
tenemos una fecha de ingreso del 1 de mayo del 2018 al 30 de noviembre del 2020. Eso equivale a 2 años, 6 meses y 29 días. La ley dice que cuando se pasan los 6 meses después de un año, cuando se pasa la fracción de 6 meses, equivale a otro año. Vale decir, la indemnización por año de servicio sería el equivalente a 3 años. Entonces, tomamos nuestra base y la multiplicamos por los 3 años. Nos quedan 4.280.721. También en el finiquito por necesidades de la empresa tenemos que distinguir dos casos, si pagamos o no la indemnización de aviso previo. Si este finiquito el día 30 de octubre se hubiese avisado al trabajador con una carta en la cual se le hubiese hecho un cálculo que incluía estos dos ítems, ¿no es cierto? Con una carta en la cual se le dice se le va a terminar el contrato, aquí está el finiquito calculado. Si se lo hubiese avisado con 30 días de anticipación, se paga este finiquito, este cálculo. Acá tenemos el modelo de carta de aviso para el finiquito por necesidad de la empresa, pero con fecha 30 de octubre del 2020. Como ustedes pueden ver, solamente aparece la indemnización por años de servicio y el feriado legal, no aparece el mes de aviso. Esta es la carta que se le debe mandar al trabajador un mes antes de finiquitarlo para que no se pague el mes de aviso. Ahí tienen el total del finiquito, 4.711.569. Si no se le avisa, si se le va a finiquitar el día 30 de noviembre y se decidió el 25 finiquitarlo y se le va a finiquitar de inmediato, como no se le dio aviso, se le tiene que pagar una indemnización sustitutiva de aviso previo, lo que equivale a un mes más de remuneración, un mes más de la base de cálculo de nuestra indemnización. Tomamos nuestra base y la multiplicamos por 1 para un mes más de remuneración, 1.426.907. Luego, sobre este cálculo de 6.738.476, el empleador, cuando paga indemnización por años de servicio, tiene el derecho a descontar su saldo aporte empleador hecho al seguro de cesantía. Aquí tenemos nuestro respaldo legal. Puede el empleador descontar de la indemnización por años de servicio el aporte de su cargo que ha hecho al seguro de cesantía, y aquí habla de que efectivamente lo puede hacer. Para poder hacer ese descuento, se tiene que extraer de la página del seguro de cesantía este certificado de saldo aporte empleador. Yo acá tengo un ejemplo de otra persona y aquí aparece el monto aportado por el empleador. Ese monto es el que se debe descontar. Este certificado tiene un ejemplo de 5 años, pero como acá yo tengo 2 años y 6 meses, vamos a suponer que el monto son 600.000 pesos. Vamos a suponer entonces, como dije, que el monto son 600.000 pesos de descuento saldo aporte empleador para 2 años y 6 meses y nos queda un monto de 6.138.476. Como ustedes pueden ver, tienen la indemnización por años de servicio, el mes de aviso, que se paga de acuerdo a lo que yo les explicaba, de que si se le avisaba con 30 días de anticipación o no, y el feriado proporcional que se calcula siempre, que ya lo habíamos calculado en la renuncia. Este es el finiquito por necesidades de la empresa. Estos son los mismos días que calculamos en las vacaciones, así que eso no cambia. 6.138.476. Acá tenemos el modelo de carta de aviso para el finiquito por necesidades de la empresa, en el cual se explica la causal y la razón por la cual se está despidiendo al trabajador. Aparecen todas las indemnizaciones y los descuentos respectivos. Acá tenemos el modelo de finiquito por necesidades de la empresa, en el cual también deben ir explicados los motivos por los cuales se le está despidiendo al trabajador. En este caso, de reestructuración del área. Ahí aparecen los haberes, los descuentos y el total de 638.476. En este mismo caso vamos a cambiar esta remuneración de sueldo base por un monto de 5 millones de pesos. Voy a dejar la liquidación de esta manera. Al tener nuestro trabajador en este caso un sueldo base de 5 millones, nos queda una base de cálculo para indemnización de 5.502.493, por lo cual tenemos que recurrir al artículo 172 del Código del Trabajo, el cual nos impone un tope de 90 UF para el cálculo de todo finiquito. En el artículo 172 se hace referencia a esta indemnización del artículo 163 y en su párrafo tercero se habla del tope de 90 unidades de fomento correspondientes al último día del mes anterior al pago. Para este mes corresponde un monto de 2.612.715. Utilizamos ese tope para calcular un mes por aviso previo y utilizamos ese mismo tope para calcular 3 años de servicio. Nos queda un total de 11.481.708, al cual le restamos los 600.000 pesos del descuento de AFC por saldo aporte empleador y nos queda un finiquito por 10.881.708 por la causal de necesidades de la empresa calculado con el tope de 90 UF. Ahora sí tenemos una
base de cálculo de 5.502.493 para cálculo de indemnizaciones y queremos usar la base de cálculo completa sin considerar el tope de 90 UFs, se entiende que estamos pagando una indemnización voluntaria y tenemos un nuevo tope tributario según la ley. Este nuevo tope equivale al promedio de las últimas 24 remuneraciones que haya obtenido el trabajador y tenemos que calcularlo. En el artículo 178 del Código del Trabajo se habla de que toda indemnización que se pague por sobre las indemnizaciones pactadas por ley tienen que sumarse a las primeras con el único objeto de aplicarle lo dispuesto en el número 13 del artículo 17 de la Ley de Renta sobre impuestos. Acá tenemos el artículo 17 de la Ley de Renta en la cual se establece lo que no constituye renta. En el número 13 se habla de que no constituye renta la asignación familiar, los beneficios previsionales y la indemnización por desahucio y la de retiro hasta un monto máximo de un mes de remuneración por cada año de servicio o fracción superior a 6 meses. Tratándose de dependientes del sector privado, se considerará remuneración mensual el promedio de lo ganado en los últimos 24 meses, excluyendo gratificaciones, participaciones, bonos y otras remuneraciones extraordinarias y reajustando previamente cada remuneración de acuerdo a la variación que haya experimentado el índice de precios al consumidor entre el último día del mes anterior al del devengamiento de la remuneración y el último día del mes anterior al del término del contrato. Una vez que nosotros tenemos nuestro promedio de las últimas 24 rentas, todo lo que salga resultante como ingreso renta cae dentro del artículo 46 de la Ley de Renta y se debe reliquidar. Para calcular nuestro promedio de las últimas 24 remuneraciones tenemos que ver qué meses están involucrados en este cálculo. En este caso tenemos desde noviembre del 2018 hasta octubre del 2020. Yo lo que hago acá es simular todas las remuneraciones de ese periodo para el trabajador, remuneraciones que sean más o menos parecidas a las que tenemos, y sacar la variación del IPC del mes anterior al término del contrato, ponerla en esta ubicación, y sacar del servicio de impuestos internos todas las otras variaciones que involucran a los meses en cuestión. Esas variaciones yo las obtengo acá en el servicio de impuestos internos donde dice IPC y acá yo las puedo anotar desde el 2018 hasta el 2020. La parte donde dice valor en puntos es la que yo tengo que sacar. Estas partes yo las tengo sacadas del servicio de impuestos internos y las tengo en mi Excel acá, las cuales me sirven para mi promedio. Una vez que tengo los sueldos imponibles, a esos sueldos imponibles debo sacarle todos los montos que sean pagados de manera esporádica, bonos anuales, gratificaciones anuales, aguinaldo, todo lo que sea pagado de manera anual o esporádica se debe sacar de esa base. Hacemos el nuevo cálculo acá para la remuneración ordinaria, aplicamos el reajuste de IPC, el cual lo tenemos en la fórmula que se muestra aquí en la barra, y nos da el nuevo sueldo reajustado. Luego hacemos nuestro promedio por 24 rentas y nos queda un promedio de 5.379.991. Cuando ya tenemos nuestro promedio de 24 rentas por 5.379.991, nos damos cuenta acá que la base de cálculo es mayor al tope de las 24 rentas. Por ende se interpreta que habrá una parte del finiquito que va a pagar impuestos. Lo que tenemos que hacer ahora es hacer el mismo cálculo con ambas bases de cálculo. Tomamos la base de cálculo completa y hacemos el cálculo para la indemnización sustitutiva de aviso previo. De la misma manera tomamos nuestra base completa para nuestra indemnización y la multiplicamos por los 3 años. Luego, para calcular el ingreso no renta, tomamos el promedio de los últimos 24 meses y calculamos el mes de aviso. De igual forma, tomamos el promedio de las últimas 24 rentas y lo multiplicamos por los 3 años de servicio. Luego, para establecer el ingreso renta de este finiquito, al primer cálculo que hicimos le restamos el segundo y nos queda un monto de 490.008 que debe ser llevado a reliquidación. Acá tenemos nuestro monto de 490.008 reliquidado en 10 meses de enero a octubre del 2020, lo que nos arroja un impuesto de 158.018. Una vez que tenemos calculado nuestro impuesto de 158.018, hacemos la resta entre el total haberes que calculamos primero y el impuesto de 158.018. Nos queda un subtotal sobre la cual tenemos que calcular el saldo aporte empleador del seguro de cesantía. No olvidemos que hemos subido el sueldo base a 5 millones, por lo cual tenemos que calcular un nuevo saldo. Vamos a hacer un cálculo aproximado, el cual se hace de la siguiente manera. El certificado de saldo aporte empleador al seguro de cesantía, no olvidemos que se compone de un monto nominal, de una rentabilidad y de un costo de administración. Yo solamente en este caso voy a hacer los ejemplos con el monto nominal aproximado. Nos vamos a las contribuciones del empleador y tomamos el pago hecho por el empleador del 1,6% y lo multiplicamos por los 30 meses que ha durado la relación laboral. Nos queda un monto aproximado de 1.677.720. Una vez que tenemos nuestro monto de 1.677.720, hacemos la resta definitiva y nos queda un finiquito de 21.205.082.
Acá tenemos la carta de aviso para este finiquito con todos los haberes y descuentos respectivos y el monto final de 21.205.082. De igual forma, acá tenemos el finiquito de trabajo con todos los haberes y descuentos y con el monto definitivo de 21.205.082. A nuestro sueldo de 4.469.731 tenemos que agregarle todos los haberes del finiquito que yo les estoy mostrando acá y le agregamos también los descuentos que tenemos acá. Todo esto suma el total del finiquito y se lo agregamos al sueldo líquido. Nos queda una liquidación de sueldo con finiquito incluido de 25.674.813, la cual ustedes pueden ver acá. La liquidación con todos los haberes del finiquito que están en los no imponibles, pero que en el fondo van paralelos a la liquidación o pueden quedar dentro de la liquidación también. Los haberes de finiquito y los descuentos de finiquito, el impuesto reliquidado y el saldo aporte empleador de seguro de cesantía. Esto tiene que quedar en la liquidación de sueldo porque todos los finiquitos y las reliquidaciones deben quedar centralizadas en el proceso de sueldos correspondiente. Para el caso de un finiquito por mutuo acuerdo de las partes, hacemos el mismo cálculo pero eliminamos el mes de aviso, ya que aquí no corresponde. Y para calcular la indemnización que queremos acordar con el trabajador, utilizamos sus 3 años para sacar alguna proporción de la indemnización que vamos a pagar. Tenemos entonces el total haberes menos los ingresos no renta y tenemos 367.506 que vamos a llevar a la reliquidación. Acá tenemos los 367.506 reliquidados en 10 meses de enero a octubre de 2020, lo cual nos deja un impuesto de 128.27. Lo llevamos a nuestra plantilla y luego hacemos la resta del total haberes menos el impuesto y nos da 17.417.500, el cual queda como definitivo en el finiquito, ya que acá no hay descuento de AFC por aporte empleador. Acá tenemos el finiquito por mutuo acuerdo de las partes, está la indemnización voluntaria, el impuesto y el total calculado para nuestro finiquito. En este otro caso vamos a simular un finiquito por 11 años. Tenemos los mismos cálculos que hacemos en el finiquito anterior, pero la diferencia, como ustedes pueden ver acá, es que la indemnización por años de servicio se multiplica por los 11 años. De igual manera, el cálculo con el promedio de las 24 rentas se hace con los 11 años. En el artículo 163 del Código del Trabajo, donde se hace referencia a la indemnización por años de servicio, en su párrafo segundo se habla que la indemnización tiene un límite máximo de 330 días de remuneración, vale decir 11 años. Hacemos la resta entre el cálculo inicial y el ingreso no renta y nos queda un monto de 1.470.024 que vamos a llevar a la reliquidación. Tenemos acá nuestro 1.470.024 dividido en 10 meses de enero a octubre del 2020, el cual nos deja un impuesto de 455.564. Al aplicar nuestro impuesto entonces sacamos el total haberes menos el impuesto y nos da el subtotal de 66.605.200. Para calcular nuestro saldo aporte empleador por el periodo de 11 años tomamos la cesantía del empleador del 1,6 y le multiplicamos por los 132 meses que involucran los 11 años. Nos queda un monto de 7.381.968. Una vez que llevamos nuestro monto de 7.381.968 a nuestro finiquito, hacemos el descuento y nos queda un finiquito por 59.223.232 para un finiquito por necesidades de la empresa con 11 años y considerando el promedio de las últimas 24 rentas reajustadas por IPC de este trabajador. En este siguiente caso tenemos un finiquito por 15 años, en el cual tenemos que hacer lo mismo que en los cálculos anteriores, comparando el promedio de 24 rentas, pero la diferencia es que en el total haberes original ponemos los 15 años y después en el cálculo con el promedio ponemos solo los 11 años, porque acá tenemos tope de 24 rentas y tenemos tope de 11 años también para sacar el ingreso renta. Hacemos la resta y para efectos de impuestos nos quedan 23.479.996. Lo llevamos a la reliquidación por 10 meses de enero a octubre de 2020 y nos da un impuesto de 7.675.026. Al tener ya nuestro impuesto calculado, hacemos como en las otras operaciones el subtotal, hacemos el descuento de seguro de cesantía saldo aporte empleador por 7.381.968, que equivale a 11 años, que esos 11 años al mismo tiempo son el tope de la cesantía. Entonces para este finiquito de 15 años hacemos la resta y nos queda un monto total a pagar de 74.013.742 para un finiquito por 15 años, considerando el tope de las últimas 24 remuneraciones del trabajador y el tope de 11 años. Y ese ha sido nuestro video del día de hoy. No olvides suscribirte a mi canal, darle like a los videos, comentar y compartir los videos para que ayudes al crecimiento de mi canal. Por ver este video, muchas gracias.